Sombras. Un solo disparo resonó en la fría noche escocesa, sellando el destino de Bradley Welsh. Un destino que, aunque inesperado, parecía haber sido escrito en las páginas ocultas de la ciudad que tanto amaba. La vida de Bradley Welsh fue una mezcla de contrastes. En el cuadrilátero su destreza había sido indiscutible, un campeón que había ganado el respeto de sus pares. Sin embargo, fuera del ring se convirtió en un faro de esperanza para los jóvenes de Edimburgo, un mentor que abrió las puertas de su gimnasio a aquellos que buscaban un camino diferente al de la violencia y el crimen. El gimnasio Holyrood no era simplemente un lugar para entrenar. Era un refugio donde los jóvenes podían encontrar una figura paterna en Welsh, alguien que comprendía las luchas internas que enfrentaban. Welsh había logrado lo que pocos podían: tender un puente entre el deporte y la comunidad, ofreciendo no solo una salida física, sino también emocional. Pero la dualidad de su existencia no pasó desapercibida. En las oscuras arterias de Edimburgo, su nombre resonaba no solo por sus logros deportivos y comunitarios, sino también por sus vínculos con el inframundo delictivo de la ciudad. En un entorno donde la lealtad y la traición podían cambiar en un instante, Welsh se movía con cautela, consciente de que cualquier paso en falso podría ser el último. La muerte de Bradley Welsh no fue simplemente una tragedia personal, sino un reflejo de la complejidad de Edimburgo, una ciudad donde la historia y la modernidad coexisten con un submundo peligroso y muchas veces invisible. Su asesinato dejó al descubierto las tensiones subyacentes en una ciudad que, a pesar de su apariencia pulida, lucha con fuerzas oscuras que acechan justo debajo de la superficie. A medida que las luces de la ciudad iluminan sus calles históricas, Edimburgo sigue siendo un lugar de contrastes, donde las historias de redención a menudo se entrelazan con las sombras de la violencia. Bradley Welsh, en vida y muerte, personificó esta dualidad. Su legado, aunque trágicamente truncado, perdura como recordatorio de que la línea entre el héroe y la víctima es, en ocasiones, peligrosamente delgada. La penumbra creciente se apoderaba de las calles casi desiertas de Edimburgo cuando el crepúsculo cedía a la oscuridad. Un solo disparo rompió el silencio, resonando con un eco siniestro. Bradley Welsh cayó en el umbral de su propio hogar, a escasos metros de donde su pequeña hija aguardaba en el interior, ajena al drama que se desarrollaba afuera. Los vecinos, sobresaltados por el estruendo, se asomaron a sus ventanas, mientras algunos salían de sus casas en busca de ayudar. Al llegar al lugar, encontraron a Welsh desangrándose profusamente. Un testigo, que más tarde daría su declaración, describió a un hombre con chaqueta oscura huyendo de la escena, perdiéndose en el laberinto de las históricas calles de la ciudad. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Bradley Welsh fue declarado muerto en el lugar. En esos primeros momentos de caos, mientras la policía acordonaba la zona y la noticia se propagaba por la ciudad, pocos comprendían que estaban ante uno de los asesinatos más calculados que Edimburgo había presenciado en años. Al iniciar las pesquisas, los detectives comenzaron a desentrañar una verdad inquietante. No se trataba de un ataque al azar ni de una disputa que se había descontrolado, sino de una ejecución meticulosamente planificada. Detrás de las puertas cerradas, la policía descubrió que semanas antes del tiroteo, se había colocado un contrato de 10,000 libras esterlinas sobre la vida de Welsh. La orden provenía de figuras profundamente arraigadas en la jerarquía criminal de Edimburgo, individuos que operaban en las sombras, lejos de la imagen pública del defensor comunitario que Welsh había cultivado. La clave residía en las conexiones pasadas de Welsh y en recientes disputas que lo habían enfrentado a una de las redes criminales más peligrosas de Escocia. A pesar de su transformación en líder comunitario, sus asociaciones anteriores lo habían marcado. Una fuente cercana a la investigación reveló que Welsh había sido advertido sobre las amenazas a su vida, pero, como muchos hombres que habían pasado años en el mundo de las peleas, eligió mantenerse firme. Esta decisión resultaría fatal, desencadenando una serie de eventos que pondrían al descubierto la sofisticación del crimen organizado en Edimburgo.
Los investigadores descubrirían que el plan para asesinar a Bradley Welsh había sido orquestado con precisión escalofriante. El sicario contratado, Sean Orman, no fue elegido al azar. Era un criminal profesional de 30 años con una reputación de violencia y un precio: 10,000 libras para llevar a cabo el asesinato. En las semanas previas o el trazado de Chester Street y seleccionando el lugar perfecto para atacar. Un Ford Cougar robado fue adquirido específicamente para el trabajo y sus placas fueron cambiadas para despistar cualquier investigación. Las grabaciones de CCTV revelarían más tarde el mismo coche circulando por el vecindario de Welsh en varias ocasiones antes del tiroteo, como un tiburón acechando a su presa. El arma, una escopeta, fue cuidadosamente seleccionada y transportada a Edimburgo. Los planificadores del asesinato habían calculado cada detalle con una frialdad inquietante, reflejando un nivel de organización que desafiaba la percepción del crimen en la ciudad. En el corazón de esta tragedia se encontraba un hombre cuya vida y muerte revelaron las complejidades y peligros de un mundo donde las sombras crecientes pueden ocultar secretos oscuros, pero nunca por completo. Habían pensado en todo: el momento exacto, las rutas de escape, incluso el lugar preciso donde el vehículo de huida sería abandonado y reducido a cenizas. Estaban creando lo que creían ser el asesinato perfecto, pero en su meticulosa planificación dejaron un rastro que eventualmente los conduciría directamente a ellos. La ejecución fue tan brutal como precisa. A las 8 de la noche del 17 de abril, cuando Bradley Welsh giró hacia Chester Street, todo estaba en su lugar. La arquitectura victoriana de la calle ofrecía sombras perfectas para el ocultamiento. Welsh acababa de concluir otro día en su gimnasio. Su mente probablemente estaba en las sesiones de entrenamiento que había llevado a cabo con jóvenes locales. Al acercarse a su apartamento en el sótano, Orman surgió de su escondite. No hubo confrontación ni oportunidad para que Welsh se defendiera, solo un disparo de escopeta que resonó en el aire vespertino. El tiro alcanzó a Welsh en la cabeza, dejándolo desplomado en su propia puerta. Mientras los vecinos corrían a ayudar, Orman ya estaba corriendo hacia el Ford Cougar que lo esperaba. El coche se alejó rápidamente por las sinuosas calles de Edimburgo, siguiendo una ruta preestablecida diseñada para evadir las cámaras de CCTV. En cuestión de horas, el vehículo sería encontrado ardiendo en un lugar remoto. Otro paso calculado en lo que los asesinos creían era un crimen imposible de rastrear. Pero lo que no sabían era que varios testigos habían visto el rostro del tirador y, más importante aún, vislumbraron un tatuaje distintivo que más tarde se convertiría en evidencia crucial. En las horas posteriores al asesinato de Welsh, Edimburgo quedó atrapada por la conmoción. La noticia se propagó rápidamente a través de las redes sociales y para la mañana siguiente, multitudes se habían congregado en el Hollywood Boxing Gym, dejando flores y mensajes. El impacto de su muerte se extendió por ambos mundos que habitaba. En la comunidad del boxeo, antiguos alumnos hablaron de un mentor que les había dado dirección cuando más lo necesitaban. Los aficionados del fútbol del Hibs, que conocían a Welsh por sus apariciones en Trainspotting y su apoyo al club, rindieron homenaje en su siguiente partido. Pero bajo el duelo público, una reacción diferente se desarrollaba en los círculos criminales de Edimburgo. La brutal eficiencia del golpe envió un mensaje claro: nadie era intocable. La autopsia reveló la naturaleza clínica del ataque. Una única herida de bala, disparada a corta distancia, sugería que no se trataba de un trabajo aficionado. A medida que los investigadores trabajaban, descubrieron que Welsh había sido advertido sobre amenazas a su vida. Se le había ofrecido protección policial, pero la había rechazado, tal vez creyendo que su reputación lo protegería. Al final fue esa misma reputación la que lo marcó para la muerte, demostrando que en el mundo subterráneo de Edimburgo, las conexiones del pasado podían convertirse en sentencias de muerte presentes. El avance en la investigación llegó a través de detalles que al principio parecían triviales: un tatuaje, una mirada fugaz, una palabra susurrada en la oscuridad. Elementos que, una vez ensamblados, revelaron una imagen clara de los eventos.
La justicia, aunque lenta, comenzó a desplegarse, cuestionando las suposiciones de invulnerabilidad. En este relato se revela la frágil frontera entre la vida y la muerte, el poder y la vulnerabilidad, recordándonos que incluso las sombras más densas no pueden ocultar la verdad para siempre. En un mundo dominado por la tecnología moderna, los detectives desentrañaron un rastro digital que resultaría crucial para resolver un caso de asesinato meticulosamente planeado. La evidencia comenzó a acumularse con los datos de los teléfonos móviles que situaban a Sean Orman cerca de la residencia de Welsh en los días previos al asesinato, sugiriendo una vigilancia constante. Las cámaras de seguridad capturaron los movimientos de un Ford Cougar por las calles de Edimburgo, documentando momentos clave de preparación. Sin embargo, fueron los mensajes intercambiados entre los conspiradores los que revelaron la imagen más clara del complot. En uno de estos intercambios se discutía sobre 10 bolsas, una jerga que hacía referencia al pago de 10,000 libras esterlinas. Otro mensaje mencionaba la observación de la casa, una referencia fría a la vigilancia de la residencia de Welsh. Las redes sociales proporcionaron otra capa de evidencia. Fotografías mostraban a Orman con el distintivo tatuaje descrito por los testigos, mientras que los datos de ubicación de los teléfonos trazaban las etapas de planificación del golpe. Además, los investigadores descubrieron evidencia del movimiento de armas. La escopeta había sido transportada por Edimburgo semanas antes del asesinato. Su trayectoria fue rastreada a través de las señales de las torres de telefonía y declaraciones de testigos. Cada migaja digital acercaba más a la verdad, demostrando que en una era de vigilancia, incluso el golpe más cuidadosamente planificado deja una firma electrónica. Los arrestos comenzaron en una cascada de rayos matutinos. Sean Orman fue el primero en ser detenido, arrestado tras una dramática persecución policial que culminó en las afueras de Edimburgo. Al registrar su residencia, los oficiales encontraron ropa que coincidía con las descripciones de los testigos de la noche del asesinato. La investigación se expandió, conduciendo a varios otros arrestos relacionados con la planificación y ejecución del golpe. Durante los interrogatorios, Orman mantuvo su silencio, pero sus cómplices comenzaron a derrumbarse. Uno reveló detalles sobre la estructura de pagos, otro sobre la adquisición de armas. La evidencia se acumulaba: registros de teléfonos móviles, imágenes de CCTV, declaraciones de testigos y pruebas forenses del Ford Cougar incendiado. Todo apuntaba a un asesinato cuidadosamente orquestado. Aunque el arma homicida nunca fue encontrada, la policía recuperó cartuchos de escopeta que coincidían con el tipo utilizado en el asesinato de Welsh. Quizás lo más condenatorio fue la recuperación de teléfonos desechables, usados exclusivamente para planificar el golpe, cuyos datos revelaban todo el alcance de la conspiración. A pesar de los intentos de destruir pruebas, el rastro digital se había vuelto imposible de borrar. El juicio en el Tribunal Superior de Edimburgo comenzó en abril de 2021, casi exactamente 2 años después del asesinato de Welsh. La fiscalía presentó metódicamente su caso, revelando nuevos detalles que sorprendieron incluso a aquellos familiarizados con la investigación. El análisis de sitios celulares mostró cómo Orman había acechado a Welsh durante semanas, aprendiendo sus rutinas. Testigos se presentaron para describir cómo el Ford Cougar había estado rondando Chester Street en los días previos al asesinato. El tribunal escuchó cómo las 10,000 libras esterlinas habían sido el precio de una vida, un recordatorio inquietante de que en la intersección de la codicia y la tecnología, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Un contrato había sido pactado, con dinero cambiando de manos en aparcamientos suburbanos y reuniones clandestinas en callejones oscuros. Surgieron detalles aún más perturbadores sobre la planificación, como el gimnasio de Welsh había sido vigilado, su familia fotografiada, su rutina diaria meticulosamente documentada. Un testigo declaró haber escuchado a Orman jactarse del asesinato, afirmando que era dinero fácil. Las pruebas pintaron un cuadro de un asesinato frío y calculado que había sido planeado durante semanas.
Mensajes de texto revelaron discusiones sobre el mejor momento para actuar, las rutas de escape ideales y cómo deshacerse de las pruebas. Pero quizás lo más escalofriante fue el metraje de CCTV que mostraba los movimientos de Orman el día del asesinato, preparándose con calma para terminar con la vida de un hombre a cambio de dinero. Tras un juicio que reveló la brutal maquinaria del crimen organizado en Edimburgo, finalmente se hizo justicia. Sean Orman fue declarado culpable del asesinato de Bradley Welsh y fue condenado a 28 años de prisión. El juez describió el asesinato como una ejecución pura y simple. Un asesinato por encargo llevado a cabo con una precisión escalofriante por solo 10,000 libras esterlinas. Sin embargo, el veredicto trajo poco consuelo a una ciudad transformada por el asesinato. La muerte de Bradley Welsh había arrancado la fachada de respetabilidad de Edimburgo, exponiendo cómo el crimen organizado había evolucionado en la capital de Escocia. Hoy el gimnasio Holyrood Boxing Gym permanece como el legado de Welsh, ofreciendo esperanza a jóvenes que buscan un camino diferente. Las mismas calles donde entrenaba a jóvenes problemáticos ahora son patrulladas por policías más conscientes que nunca de las corrientes criminales que fluyen por su ciudad. El asesinato de Welsh marcó un punto de inflexión en la lucha de Edimburgo contra el crimen organizado, obligando a las autoridades a enfrentar la sofisticación de las redes criminales modernas. Al final, esto no se trataba solo de un boxeador abatido en su puerta. Era la historia de un hombre que intentó cambiar su mundo solo para ser arrastrado de nuevo a la oscuridad por fuerzas que pensó haber dejado atrás. La historia de Bradley Welsh sirve como un recordatorio contundente de que en el inframundo de Edimburgo, el pasado nunca se desvanece realmente y la redención viene con un precio que a veces resulta fatal. Su muerte expuso cuán delgada se ha vuelto la línea entre la cara respetable de Edimburgo y su corazón criminal. En una ciudad donde los turistas toman fotos del castillo mientras los asesinos a sueldo planean su próximo movimiento, el asesinato de Bradley Welsh se erige como una advertencia de que bajo los adoquines y las agujas existe un Edimburgo diferente, uno donde la vida puede ser arrebatada por el precio de un coche usado.